¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, señoras y señores? Como les decíamos la semana pasada, además lo hacíamos de forma coloquial, cuando terminábamos el programa y anunciábamos el tema de esa semana, decíamos, vamos a hablar de los nuevos médicos, de los médicos jóvenes, de esos que a veces cuando vamos a la consulta nos los encontramos y en algunos casos inspiran cierta, no sé si desconfianza es la palabra, posiblemente no, pero cierto recelo, ¿no? Cuando decimos, hombre, es que no estaba mi médico, había uno nuevo, había un chico joven o una chica joven, no sé, en fin, ciertas dudas. ¿No? Vamos a hablar hoy de los nuevos médicos, porque si bien es cierto que a lo mejor no acumulan la experiencia de los médicos que llevan ya una trayectoria profesional acumulada, no es menos cierto, como se suele decir en el argot jurídico, no es menos cierto que sí tienen los conocimientos recién adquiridos y el ímpetu y las ganas y el entusiasmo y la ilusión por hacer cosas nuevas, por investigar, por aprender, por prosperar en definitiva, ¿no? Vamos a hablar de los médicos internos residentes de los MIR. Vamos a preguntar primero si son ya médicos o no y qué están haciendo, qué pueden aportar, qué inquietudes tienen. Ese es el tema que nos ocupa hoy en Encantados de Cuidarte, programa para el que tenemos, como siempre, a dos colaboradores que no son MIR, son experimentados. El doctor Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. El doctor Juan de Dios González, buenas noches. Hola, Pepe. Y ellos han traído como invitado al doctor Francisco Ángel Guirao Salinas, que es vocal, bueno, es médico interno residente y es vocal nacional de residentes de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Francisco, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Un MIR es ya un médico? Un MIR es un médico. Es un médico. Vamos a decir que al principio te cuesta decirlo, pero sí. Uh-huh. ¿Y tú notas ese cierto recelo, duda o tal en la cara del paciente cuando entra, se espera ver a su don Juan o a su don Juan y se encuentra a don Francisco, un chico joven? ¿Notas una cara así un poco de... Este se ha quedado cuadriculado? Bueno, hay algunas veces que pasa, sí es verdad, y no se puede evitar. Yo creo que por parte del paciente el hecho de encontrarse en la consulta con un médico joven que no está acostumbrado a ver o que está acostumbrado a ver a su médico habitual, por cualquier circunstancia que tú te encuentres en consulta, siempre a lo mejor le hace decir, oye, no tengo la confianza suficiente como para contarte la parte más íntima que yo, es decir, mi enfermedad. Bueno, pero la verdad es que la experiencia, por ejemplo, nosotros, los médicos internos residentes, pues ahora mismo que nos movemos entre consulta, atención primaria y nos movemos también en urgencias hospitalarias, en la urgencia hospitalaria, quieras que no cogen la soltura suficiente, ya que echamos bastantes horas allí, como para que nos vean como tal. Muy bien, imagino que algo parecido tuvo que pasar en su día a Juan de Dios y a Juan Enrique. No sé, tu experiencia cuando debutaste. Yo la verdad es que yo soy un caso un poco extraño, ¿no? Porque yo, mi época de residencia la hice ya con casi 30 años. Con lo cual, bueno, pues ya no era un chiquillo, ¿no? Recién acabado, ¿no? Eres un jas. Efectivamente, era un joven, aunque sobradamente preparado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya he trabajado varios años como médico, entonces, bueno, esas armas que se adquieren durante la residencia, pues yo, aunque valga decirlo, las tenía ya, ¿no? Entonces, pues era otra situación distinta, ¿no? Y luego, pues bueno, pues quizás en mi época hemos ido evolucionando, ¿no? Cuando empezó Juan Enrique, que es la segunda promoción de médico de familia de la región de Murcia, se tutorizaba menos a los recién licenciados. En mi época se nos tutorizaba un poquito más, y en la época de Francisco, pues aún más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la libertad de hacer cosas y la estructura pues era distinta, ¿no? Me pasó cosas, pero muy pocas veces. Juan Enrique. Hombre, yo a la pregunta que has hecho, si son o no son médicos, yo debo contestar que son, en primer lugar, gente que ha terminado una licenciatura en medicina, un grado en medicina, y son la élite de los estudiantes de bachiller que han accedido a hacer una formación. Es decir, esto es muy importante porque yo quiero recordar, no hace muchos años, las ingenierías, los caminos, etcétera, etcétera, eran la élite. No, la élite son ellos, estos médicos, ¿eh? Y estos médicos, además, la sociedad se asegura 4 años como mínimo de formación, para que puedan desarrollar sus habilidades y sus competencias con absoluta garantía. Ojo, eso nada más que pasa en la medicina. Estamos hablando que como mínimo un joven de 18, 19 años pasa 10 años en formación para poder ejercer. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Luego dirá, bueno, pues el uno es que trabajan y ganan un dinerillo, etcétera, etcétera, o dinero. No, eso no se hace por dinero, porque eso no es dinero. Cuando uno hace una guardia de 24 horas no se acuerda ni del dinero ni de su mamá.
Eso es terriblemente duro. Pero se trata de eso, se trata de que en esos 4 años de formación, la formación MIR, médico interno residente, interno, está interno en un centro de salud y está interno en el hospital, en el caso de los médicos de familia, esa interinidad, eso de estar dentro significa vivir la experiencia del hospital y vivir la experiencia de la atención primaria. Y eso es nada más que ocurre en la medicina, eso es nada más que ocurre en la medicina, insisto, por un elemento de seguridad de los propios ciudadanos. El sistema MIR, como sabéis, tiene fama internacional, se va a remodelar, se va a modificar, la troncalidad que muchos critican está por ahí encima, ya hablaremos si interesa hablar de la troncalidad. Lo que quiero decir es que son médicos de garantía, son médicos jóvenes y además son médicos, y ahora podremos hablar de eso, tutorizados. Es decir, la responsabilidad final del proceso asistencial no es del residente, es de quien tutoriza ese proceso. Dicho esto, y ya termino de hablar, quiero contar 2 palabras de cómo yo debuté en esto, sin ser MIR ni historia, porque se podía ejercer sin ser especialista. Ahora, para ejercer hay que ser especialista. Debuté en el pueblo del origen de los Pereñigues, que es el Cabezo de Torres. Un saludo a mi amigo el ruso, que además, primo segundo de mi padre, que en paz descanse, y además es padre del árbitro Pereñíguez, que tantos disgustos me dio, porque claro, cuando ponían las pancartas en la condomina y no especialmente agradables, decía, "Nuestro Pereñíguez, que salud usted". Bueno, pues yo debuté en el Cabezo de Torres, me acordaré toda la vida, esas son cosas que no se pueden olvidar. Había que subir, había una rampa tremenda para subir al consultorio, lo cual facilitaba ciertamente el diagnóstico de la cardiopatía isquémica que hablaremos la semana que viene. Anginas de pecho no tenían los que subían aquello. Y debuté, y me acuerdo perfectamente del número, con 275 personas. Un chaval con 25 años, bueno, la gente me miraba a mí, yo miraba a la gente con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y con muchísimo miedo, y aquello fue. Cuando uno compara, estoy hablando del año 79, eso y ahora, ¿de qué estamos hablando? El proceso en la formación, el proceso en la organización ha sido más que inmenso y tremendo, como se merecía la sociedad murciana. Y eso se lo debemos a la gente que fue capaz de pensar en esto, de pensar en el desarrollo de programas de formación, que no hace tanto, estamos hablando del año 79, cuando comienza la formación MIR de medicina de familia, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente a mí me merece, no es que todos los respeto, me merece todo el cariño del mundo, y creo que la gente que ya tenemos alguna cana, tenemos que dejar lo mejor en la formación de estos médicos jóvenes. Este año he formado, o terminaré de formar, mi 25 promoción. Ese creo es el más pequeño legado, pero uno de los que más orgulloso me siento. Muy bien. Ya podemos entrar en tertulia. Sí, tú lo has dicho. El MIR es un programa de asegurarte, bueno, que los médicos están realmente formados. Sin embargo, el MIR se accede a través del MIR con una oposición, mediante una oposición. Sin embargo, es la única oposición que, una vez aprobada, no te da derecho nada más que a un contrato, a un periodo de 4 años de formación. Pero mi pregunta, Francisco, es: ¿el MIR se nace como una necesidad de que las facultades de medicina no son capaces de formar correctamente al médico de familia para que trabaje en el sistema sanitario que existe, fuera de las universidades, fuera de las facultades? Me parece una buena pregunta, Juan. ¿O cómo lo sientes tú, no? Ahora se dice, me alegro que me hayas hecho. Creo que me hayas No, porque hecho. muchas veces, bueno, los que acabamos la carrera, lo estuvimos trabajando unos años y hicimos el MIR, pues íbamos con unos vicios que se nos corrigieron durante el MIR, y tenemos la sensación que muchas veces el MIR lo que sirve es como un factor corrector. Sí y no. Sí, porque aprendes conocimientos teóricos mucho más específicos, o digamos, preparándote simplemente para un examen. Yo diría que el MIR te prepara para un examen, no te prepara para el mundo real de la medicina. Y esa es mi opinión. La licenciatura, la facultad. Diría el examen MIR. El examen. El examen MIR. La facultad, yo tengo muy buenos recuerdos de la facultad, la verdad, estudié en la Universidad de Navarra, y para mí fue un periodo excelente de aprendizaje, que no te enseña, si es verdad, a lo mejor al día a día de la medicina, ni mucho menos. Te enfrentas a los primeros pacientes cuando estás de práctica en la facultad, siempre son nervios, lo que te corroen, los exámenes, todo, pero
es verdad que hasta que no te plantas delante de un paciente, tú como médico ya en el primer año de residencia, no sabes lo que es realmente la medicina. Y más sabiendo que la medicina de familia hasta hace muy poco no estaba en las facultades de medicina, desgraciadamente. O sea, la medicina de familia, la mayoría de universidades, por decirlo de alguna manera, ya cuentan con ello, si no solo con práctica, también con alguna asignatura propia que se llame medicina de familia. Entonces, me parece un paso muy importante el de la facultad. Yo, si me permite, lo digo por propia experiencia, mira. Cuando uno termina la carrera y cuando uno tiene que acercarse a la formación, en mi opinión, tú por supuesto, si no estás de acuerdo, mejor. Cuando uno termina la carrera y cuando uno sabe, porque nosotros lo sabemos, vosotros lo sabéis también, que necesitáis formación para poneros delante de la gente, y más en el caso de la medicina de familia, donde probablemente sea el ejercicio profesional donde más incertidumbre hay. Por la puerta de una consulta puede entrar desde una otitis hasta un cáncer, así de claro. Imagínate todo lo que hay. Todos llegamos a la conclusión, o este país llegó a la conclusión en los años 60, que no es de ahora, de los años 60, finales de los 60, de que había que completar esa formación. Porque las cátedras, porque las universidades, porque las facultades de medicina no llegaban donde tenían que llegar, porque probablemente no podían. Y entonces se ideó este famoso sistema del que luego copiaron personas, nosotros también copiamos algo de los americanos, etcétera, etcétera, donde la formación posgrado era indiscutiblemente necesaria. Y además con una ventaja o con una suerte, creo yo, o una suerte añadida, para ser justo. Y es que eran los propios médicos de la Seguridad Social, no de las facultades de medicina, que también, pero la mayoría de los médicos de la Seguridad Social, los que estaban acostumbrados a, entre comillas y subrayado, menos cátedra y más cuerpo a cuerpo, fueron capaces de transmitir a ese montón de médicos que luego lo único que hemos hecho ha sido reproducir lo que nos enseñaron, ¿no? Luego, ese es un tema muy sentido por los que de alguna forma hemos tenido alguna relación tangencial con la universidad, no somos profesionales de la universidad. ¿Qué voy a decir yo de Pascual Parrilla o del otro? Son gente indiscutiblemente con un valor y con un mérito, que han creado cátedras, etcétera, etcétera. Pero Pascual no está en la formación del MIR, porque no puede estar, porque está dirigiendo temas decisivos en la sanidad murciana. El que está contigo, el que está pegado a ti, es el de la puerta. El que te dice, vente conmigo a tocar esta barriga a ver si tiene una apendicitis o no. Antes no había ecografía, ahora hay que hacer una ecografía, por ejemplo. Eso, yo creo también, Juan Enrique, que igual no me explica bien. No, sí no, pero me refería el hecho, creo que la formación MIR, la formación MIR, que no lo tienen otros países, es impecable, impecable, y el hecho de tener los tutores siempre ahí para cualquier problema, cualquier duda, ante un paciente. Me refería a lo que es el examen, lo que es la oposición, que siempre hay que pasarla, ¿no? Pero vamos. Pues mira, te voy a decir una cosa. En mi época nos presentábamos 25.000 médicos para 1.500 plazas. Hoy la oferta docente es 2 a 1, es decir, si hay 6.000 plazas, a lo mejor se presentan 12 o 13 o 15.000. Es decir, y eso está bien. El único inconveniente que tiene eso es estar formando parados. Que menos en la medicina ahora mismo tiene pocos parados, por no decir casi ninguno. No en las condiciones que quisieran, no en las posibilidades de trabajo que uno sueña, pero todos hemos empezado regular, sufriendo mucho, empezando por el último pueblo de la última zona de Europa, pero eso está bien, ir de menos a más, y eso es necesario. El MIR es un examen, por lo mismo que los exámenes que te ponen en las facultades de sí, no, la X, vaya a saber, y con la enfermedad de un caso cada 50.000 ciudadanos, una cosa que a veces pues poco racional, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo que el MIR lo que sirve es para perfeccionar los conocimientos y poner los conocimientos en práctica, sobre todo adaptados a nuestro sistema sanitario. Cuando Juan Enrique empezó la residencia y yo también cuando yo la hice eran 3 años. Sí. Ahora son 4 años, sí. ¿no? Pero esos 4 años, ¿qué hacéis? O sea, vais siempre con el centro de salud y al hospital solo vais a hacer guardias. La verdad que el sistema es bastante completo y también, paradójicamente, a la misma vez bastante deficitario. Los 6 primeros meses de la residencia nos atenemos al centro de salud con nuestro tutor, el que va a ser durante 4 años nuestro tutor, aunque estemos en el hospital, siempre vamos a estar tutorizados por él. Pero
Luego, a los 6 meses, desaparecemos del centro de salud, por decirlo de Pasáis alguna manera. al lado oscuro. Si lo queremos llamar así. Yo no lo llamaría así, pero sí. No, pero una broma, una broma. Ya lo sé, Juan Enrique. Pero sí es verdad que empezamos a divagar por el hospital en diferentes servicios, donde es necesario el aprendizaje de por qué nosotros derivamos a algunos pacientes, por ejemplo, al cardiólogo, derivamos a algunos pacientes al reumatólogo. Muy importante aprender esas derivaciones, si se hacen correctamente, si no se hacen correctamente. Y luego ya el último año, es decir, aproximadamente un año entero, nos dedicamos ya a la atención primaria otra vez, con nuestros pacientes de consulta de atención primaria, en el que a mí me parece lo más bonito de todo es el poder dedicar la longitudinalidad al paciente, el verlo hoy y dentro de 3 meses verlo tú también en consulta. Cosa que, por ejemplo, en urgencias, que también para mí personalmente son muy bonitas en urgencias hospitalarias, pero no tiene esa longitudinalidad. Ves el efecto inmediato, pero no la longitudinalidad. O sea que durante la residencia estamos hablando que de esos 4 años, 1 año y medio vas a estar en el centro de salud, porque se supone que es el hábitat natural donde vas a trabajar en el médico de familia, pero luego el resto de esos 2 años y medio pues estás 6 meses en medicina interna, 1 mes en cardiología, otro mes en neumología, 2 meses en ginecología, 3 meses en pediatría, bueno, para darle la formación o el perfeccionamiento y adquirir esa habilidad y esas competencias que decíamos antes al médico de familia, porque es el médico todoterreno que va a ser capaz de ver cualquier patología la más frecuente, ¿no? Y eso es lo que se supone que tú vas a hacer en esas rotaciones, ¿no? Aprender lo más frecuente, no lo infrecuente, no ese caso de 1 de cada 100.000, sino el que se da en el día a día en tu consulta, ¿no? Con el objeto de que muchos tratamientos los puedas hacer en tu consulta sin tener que acudir al segundo nivel. Pero y otra formación que tenéis es guardias en las puertas de urgencias de los hospitales. Hacéis 5 o 6 al mes, ¿no? 5 guardias. 5 guardias al mes. Y uno va a una puerta de urgencias y ve mucha gente. Y estamos diciendo, creo que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que en el sistema sanitario público español, las puertas de urgencias de los hospitales, si hacemos ahora mismo un recuento, más del 50% de las personas que están trabajando son residentes. ¿Podríamos decir eso? Podríamos decir que sí, o más, incluso. Sí, yo personalmente, o sea, trabajo en la puerta de urgencia del Hospital Morales Meseguer. Y allí siempre por guardia, pues estamos 7 residentes, trabajando siempre entre... La mayoría somos residentes de medicina de familia, que somos los que los 4 años hacemos guardia en la puerta de urgencia. Estamos hablando aproximadamente a 5 o 6 también médicos ya titulados en medicina de familia, porque son médicos de familia, la mayoría que trabajan allí. Yo quería hacer un comentario. Sí, bueno, pero parece ser que ahora todas las puertas de urgencia son residentes, pero bueno, hay catalogadas, ¿no? Hay R1, R2, R3 y R4, ¿no? El R4 ya está experimentado, pero además el R4 está supervisado o tutorizado, como tú lo has dicho, por esos 4 o 5 adjuntos que están ahí, que te van a revisar todos tus tratamientos cuando tengas dudas, cuando ves a un paciente que no esté claro. ¿O no? Bueno, pero normalmente es que si tú tienes dudas se lo puedes tutorizar y se lo puedes preguntar, vamos. Eso está... Sí, la tutorización es imprescindible, vamos, y en las puertas de urgencia incluso... es un tema complicado, la verdad, porque también los residentes mayores... Lo digo por dar tranquilidad al público, ¿no? Que diga, claro. Es que me va a ver el uno y no, nadie... lo otro no. Y parece que nadie me ha visto este médico que a lo mejor lleva aquí, es su primera guardia, y me ha mandado esto y a lo mejor ha dudado mucho, ya ha entrado 3 veces dentro y ha preguntado a uno. Y no es porque haya ido a preguntarle a un adjunto que ya está experimentado, o a un R4 que ya sabe cómo funcionan las cosas, para que el tratamiento que ponga y el diagnóstico que haya hecho sea lo más correcto posible. Exactamente, y no hay que olvidar que nos movemos en la incertidumbre muchas veces, aunque tengamos pruebas diagnósticas en urgencias, y que tenemos que pedir segundas opiniones, y no hay que tener miedo por pedir segundas opiniones. O sea que estáis contentos de la tutorización que tenéis en los hospitales, la puerta de urgencia, los adjuntos están ahí cerca para cualquier comentario. Yo personalmente sí, en general, quiero decir, tampoco puedo hablar por Sí, pero tú eres el representante, porque yo oigo muchas cosas, seguramente inciertas, por eso me gusta tener gente como tú, valiente, etcétera, de que hay dificultades muchas veces para ponerse... Esto no significa inseguridad ciudadana, es que son 2 cosas distintas, ¿eh? O sea, un profesional como Paco, si no lo tiene claro, no lo tiene claro, y si no lo tiene claro, no deja que un enfermo se vaya a su casa. ¿Está claro?
Eso es una cosa, y otra cosa es que el circuito sea lo suficientemente ágil como para lo que es localizar a quien tienes que localizar en el momento, etcétera, etcétera, donde vienen las dificultades. Y sabes tú mejor que yo, sí, por lo menos en mi época era localizar a alguno que otro era bastante difícil. Sí, es verdad que escucha comentarios, ¿no? Estoy en contacto con los vocales pues, Claro. compañeros de Castilla-La Mancha, de todas las comunidades autónomas, y se oyen cosas pues, que la verdad es que no dan gusto, ¿no? El hecho de, a lo mejor, pues, no tener tutorización en algunos aspectos, estar un poco desamparado, sobre todo perjudicial para el paciente, para nosotros Claro, y para el paciente. claro. Y bueno, hay estudios muy bonitos, la verdad. Hay un estudio muy bonito, no recuerdo ahora cuándo se publicó, un estudio muy bonito en el que se demostraba que la mortalidad de los pacientes aumentaba cuando había médicos internos residentes en formación. ¿Aumentaba? Aumentaba. Bueno, no diga eso. No. Yo no lo digo, pero Pero el estudio está. el estudio está. ahí. No, a mí No. yo quería hacer un comentario, si me permites, con respecto a la formación de los médicos de familia, que somos todos, ¿no? Los 6 primeros meses yo los utilizo siempre, tú me vas a decir que no, pero yo los utilizo siempre para que el personal se entere de lo que va a jugar. ¿eh? Porque otro tipo de formación está mucho más dirigida. El otorrino se dedica al oído, el oftalmólogo al ojo, el urólogo a la vía urinaria, el traumatólogo al hueso. Pero aquí hay que hacer un conjunto de historias que es la medicina de familia. Luego, los 6 meses los utilizo para que el personal entienda, voy a decir una frase un poco, ¿cómo diría yo?, un poco subida, holística, es decir, una visión holística del paciente, que aprenda un sistema informático. Y lo más importante es que en esos 6 meses sea capaz de decir, esto me gusta o no me gusta, y le dejo la puerta abierta para poder elegir otra especialidad. Y yo creo que con eso cumplo. Es decir, ve enfermo en condiciones, hace sus valoraciones, hace su historia y decide, en esos 6 meses, decide si realmente quiere ser o no médico de familia. Punto 1. Punto 2. Lo que he denominado el lado oscuro. Mira, yo personalmente me siento orgulloso de muchas cosas y he tenido la suerte de dar con maestros de la medicina. Y quiero recordar, como no, a Vicente Campillo, y quiero no recordar a Ginés Ortega, y quiero, como no, recordar al profesor Carmena, y quiero, como no, recordar a mi íntimo amigo y actual jefe de servicio, Paco Salinas, a Gómez, el de la infección. Es decir, yo estuve con la élite de la medicina murciana y estuve en el lado oscuro. Y la medicina interna y algunas especialidades supusieron las columnas donde yo he podido desarrollar mi actividad profesional. Luego, aunque yo tenga mis quejas y me queje, ¿verdad? Yo soy arrisaquero, yo voy a la risaca, yo me tiro mi mes de rotación en la risaca, allí peleándome con todo el mundo, etcétera, etcétera, pero en ello encontré mi camino como médico. Es decir, el punto del hospital es lo que te hace forzarte a llegar a la profundidad de lo importante. Y el tutor de atención primaria tiene que, de alguna forma, reubicar ese conocimiento. Por ejemplo, ¿un médico de familia se va a meter en las interioridades de un ojo? No, porque no es su función, pero sí es su función mirarte a los ojos y ver si está rojo, si está amarillo, si además te duele el ojo, lo que se llama ojo rojo doloroso, ojo rojo no doloroso. Lo mismo que el oído. Nos montamos unas historias con los oídos, que si la esto, que si lo otro. No, un médico de familia debe saber hacer una otoscopia y ver si hay un nivel en el tímpano, y si tiene una otitis, y si tiene un forúnculo, es decir, a lo que debe aspirar. Y eso es lo que deberían ofrecer las rotaciones. Y estoy hablando de reuma y estoy hablando de rehabilitación. Es decir, eso es lo que debe aprovechar un médico de familia en el hospital. Probablemente, en mi opinión, por lo menos la experiencia que yo tengo ya con muchos residentes, pues me dediqué a esto toda mi vida y es una de las cosas, insisto, que más me gusta, es tanta rotación con tan poco tiempo. Es decir, a lo mejor habría que poner encima, digo yo, no, estoy hablando en voz alta y tú me dices, estás equivocado, Juan. Pues a lo mejor habría que provocar unas rotaciones de más tiempo en medicina interna o en las unidades de corta estancia, es decir, donde realmente, y luego tantas especialidades, no digo yo no importantes, pero para temas exactamente puntuales, sentarte en una consulta externa, etcétera, etcétera, hacer una revisión, yo creo que tienen poco sentido. Desde mi punto de vista, por ejemplo, tiene poco sentido, a lo mejor estoy haciendo un anatema, es decir, una rotación quirúrgica. Aparte de ponerte los guantes, saber dar unos puntos y quitar un lipoma, pues la verdad es que el médico de familia, en fin, tiene que saber diagnosticar unas piedras en la vesícula y tiene que estar atento a si sale una pancreatitis o tiene que estar atento a un abdomen agudo, pero lo demás, allí mirando a ver si la valva.
Es decir, yo le concedo al hospital una importancia decisiva. Y para terminar, el año y medio o el año y 13 meses que os tiráis de nuevo en el centro de salud, venid con experiencia, con ganas, hacéis vuestras rotaciones en pediatría. Algunos se decidirá a hacer pediatría en el sentido de que va a haber niños, porque no está puesto en el libro de que la pediatría sea exclusiva de los pediatras. Aquí, pues, un médico familiar de conformación en pediatría puede ver niños, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia que ya hablaremos con los pediatras, que no estarán de acuerdo conmigo. Pero el desarrollo decisivo en un centro de salud en el último año, eso es lo que te pone la medalla para ser, no ya un especialista, a mí esto del especialista me da igual, para ser un médico de atención primaria o un médico que da la cara. El lado oscuro es importante y el lado del centro de salud es decisivo. Tú perdona que hable con tanta vehemencia de esto, pero es que ha sido mi vida, y es a lo que me dedico, y es a lo que me gusta, y es lo que ha sido mi pasión. Y otra cosa muy importante, hay que exigir a los médicos de familia que, aparte de ver enfermos, también reciban una buena docencia y sean formados también en aspectos de investigación. Ese es nuestro futuro, y ese es nuestro futuro en la universidad y en nuestra práctica diaria. Joder, he dado un meeting, una cosa tremenda. ¿Lo firmas, lo suscribes o no? No, estoy totalmente de acuerdo con Juan Enrique, la verdad, en el hecho de que las dos partes son importantes en nuestra formación como médicos de familia. Son muy importantes. Sí es verdad que puedes divagar un poco en el hecho de que en algunas rotaciones de algún mes en concreto o por algunas especialidades tenga que ser más corta o más larga. Sí. Siempre hay rotaciones que te gustan más o te gustan menos, o que en el que no se aprovecha lo suficiente para luego en el futuro que nos vaya a servir la consulta de atención primaria. Eso así de cierto, pero son necesarias. Son necesarias para la formación, sí. Porque el hecho de hacer todas esas rotaciones, estás viendo que vas a ver muchísimos problemas y vas a ver los problemas más frecuentes y vas a aprender a manejarlos. Sí. Y vas a conseguir manejarlos desde tu consulta de atención primaria, con lo cual muchos problemas que hoy en día acaban en el hospital porque los médicos de familia no somos capaces de resolverlos en nuestro ámbito natural, que es el centro de salud. Bueno, pues a lo mejor con tu formación vas a coger las habilidades correctas para solucionarlo en tu consulta, con lo cual estás gestionando y ahorrando muchísimo dinero, que es de lo que se trata. Oye, una pregunta, ¿el médico que ha elegido otra especialidad distinta a la de familia, que va a hacer cardiología, por ejemplo, también tiene un sistema MIR también por el que pasar, o es otra formación Tiene práctica? un sistema MIR, pero que toda su formación básicamente es todo en el hospital. Y lo hace en esa especialidad. Y un cardiólogo puede hacer un año en medicina interna y el resto de los 3 son 5 años. 5 años. Los otros 4 años lo hace en cardiología, no es como el médico de familia que pasa por los 10 o 12 servicios, ¿no? Sí. Es lo que muchas veces los médicos de familia estamos pidiendo, ¿no? Porque claro, no es lo mismo tú ver cómo trabaja un médico de familia en su ambiente que el cardiólogo del hospital. Entonces lo que reclamamos muchas veces es que el reumatólogo en su formación pase un mes por la consulta del centro de salud para ver cómo se maneja esa persona con artrosis, con artritis desde la consulta del centro de salud. No, pero eso si Dios quiere, y yo espero verlo, pues también en su momento forme parte de esta historia, es lo que quiere la troncalidad. Es decir, la troncalidad es que el proceso formativo de un médico tenga una base sólida como médico y después como especialista. Es decir, lo que no puede ser es que uno sepa del ojo pero no sepa del tobillo. Hombre, del tobillo no va a ser un experto como Paco Guillén, o como Pedro Guillén, o un cardiólogo como Fuster, no, pero saber que existe la insuficiencia cardíaca y la intervención en un ojo puede actuarse de una forma o de otra, es decir, lo que es la base sólida de un médico, como tiene que ser un médico de familia, la base y luego están las especialidades. Luego, de alguna forma, Juan, era la contestación a la pregunta, es decir, el sistema se ha dado cuenta de que estamos creando ya súper especialidades, con subespecialidades, etcétera. El otro día Molina Boy lo comentaba, ¿no?, en esta historia, ¿no? Es decir, hay que tener una visión global de la medicina y luego tu especialidad, naturalmente. Entonces, en este año no, yo creo que para el 18 o el 19 esto supone otro cambio revolucionario muy importante y ya veremos si el sistema está preparado para aguantarlo, porque como siempre, con lo último que se cuentan es con los profesionales que tienen que llevarlo a cabo. Pero bueno, estas son las cosas de este país, pero luego al final, espera un momento, es que es muy importante la troncalidad. El tema de la troncalidad es muy importante. Es decir, con la troncalidad se solucionaría o se podría solucionar la formación estructurada básica de un médico que va a atender pacientes y luego tener una especialidad donde lo fino se desarrollaría en esa formación. Muy bien. ¿Quieres añadir algo? Vamos a hacer una pausa. No, simplemente añadir, estoy totalmente de acuerdo con Juan de Dios y con Juan Enrique en el que
Yo creo que el médico especialista hospitalario en formación, el MIR hospitalario, debería pasar por atención primaria sí o sí, en cualquier especialidad. Para darse cuenta, es decir, por ejemplo, es que te mueves en el mundo de cuando estás rotando allí con ellos, nosotros pensamos de otra manera totalmente diferente, ¿no? Y como decía muy bien un tutor mío, dice, si vas por la ciudad y oyes cascos, piensa en caballo y no en cebra. Es lo más frecuente, ¿no? Pero se piensa de forma diferente. Yo creo que la verdad que le vendría también bastante bien para su formación el rodar por un centro de salud. El hospital está mucho más tecnificado, la primaria está mucho más humanizada. Luego hablamos de eso. Primero el conocimiento global para luego ir descendiendo a lo específico. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de Encantados de Cuidarte. Encantados de Cuidarte, una semana más en Televisión Murciana, esta semana hablando de los MIR, de los médicos internos residentes, pero antes de continuar con la tertulia, vamos a dar paso a una breve entrevista que hemos realizado al doctor José Luis Güell. El doctor Güell es profesor asociado de oftalmología de la Universidad Autónoma de Barcelona, es además también socio fundador de la clínica IMO, el Instituto de Microcirugía Ocular, también de la capital catalana, y ha sido uno de los invitados, ha sido el último invitado que ha estado en la serie de conferencias de divulgación científica que desde hace ya tiempo viene realizando la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura. El título de la conferencia que impartió el doctor Güell es un interrogante, es una pregunta: ¿me opero los ojos? El título añadía lo que prometen las nuevas tecnologías. Hubo un lleno absoluto, como en casi todas las conferencias que programa la FEM, la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, y con él, con el doctor Güell, estuvo hablando nuestra compañera Ina Odesca, y este es un extracto de la entrevista, lo más importante que nos contó. Bueno, yo creo que la respuesta directa es miedo. El miedo viene por la desconfianza, viene por falta de conocimiento o por exceso de conocimiento o exceso de información, ¿no? Pero al final es miedo. Operarse los ojos siempre es un problema, como operarse el pie o como operarse otras cosas, pero bueno, los ojos tenemos dos y nos permiten disfrutar de un sentido muy importante, pero sí que creo que hay que diferenciar el que me tengo que operar los ojos, porque me tengo que operar los ojos, porque tengo una enfermedad o porque tengo algún problema. Normalmente la gente cuando tiene que operarse porque quiere dejar de llevar gafas, como alguien que quiere operarse porque quiere hacerse un lifting, tiene en general menos miedo, porque su motivación es esa, es que quiere cambiar, ¿no? El que tiene más miedo es el que por desgracia, pues tiene que operarse porque tiene que operarse, porque tiene una enfermedad y tiene que someterse a una intervención para intentar solucionar el problema, ¿no? El láser en general es una luz que bien o coagula o bien corta. Por tanto, el láser no opera nada, ¿de acuerdo? El láser es un instrumento que ha mejorado la precisión de los que teníamos anteriormente. O sea, es un cuchillo que corta muchísimo más preciso o que coagula muchísimo más preciso y más selectivo. Difícil, difícil, pero probablemente aquella relacionada con otras áreas de la medicina que no son la cirugía. ¿Qué me quiero decir con esto? Los cultivos. Esta famosa frase que también la gente no entiende muy bien qué es, pero lo dice muy fácilmente, las células madre. Pues la aplicación quirúrgica de tejidos o de células que las podemos recomponer en el laboratorio y por tanto optimizar en el laboratorio y posteriormente utilizarlas para hacer trasplantes en la retina, en la córnea, en otras estructuras del ojo, creo que es el futuro más inmediato y el futuro más esperable, ¿no? Hoy por hoy, hasta que no se desarrolle eso que te acabo de decir, la posibilidad de desarrollar tejidos no solo con tecnología, dijésemos, no biológica, sino con tejidos biológicos, hasta que eso no sea una realidad dependemos de las donaciones, ¿no? Y por tanto ya no como médico y no como cirujano, sino como habitante de nuestro país, pues celebro que
que la comunidad murciana se haya hecho, no solo hay tantos trasplantes, sino que haya esa concienciación de donación tan importante. Esto es lo que tiene que haber en todo el país. A ver, todo tiene sus diferentes maneras de enfocarlo, pero vamos, para hacerte una especie de visión rápida, yo resaltaría dos grandes tipos de estructuras. Una no es más que una extensión extracraneal del cerebro. Hay un nervio que sale por la base del cráneo y constituye la retina, que es el receptor de las imágenes. Por tanto, hay un trocito de cerebro que está en el ojo y que forma parte del ojo. Y por tanto, las mismas dificultades que tenemos para evaluar y saber de esa parte de dentro del cráneo es la misma que tenemos en la retina. Además, el ojo es una estructura que evidentemente es un sistema óptico y por tanto tiene, igual que las cámaras, igual que cualquier sistema óptico, tiene una serie de ópticas. Una es la córnea, la otra es el cristalino, con la diferencia de que son ópticas no de cristal, sino que son ópticas biológicas y que tienen que mantenerse con esas propiedades. No nacemos con el sistema visual funcionando perfecto, sino que se va desarrollando hasta que tenemos más o menos 10 años. Por tanto, en esa etapa, el que te evalúen la visión es muy importante, puesto que cualquier stop en ese desarrollo será algo que nunca más podrás recuperar, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí es importante que los niños tengan unas revisiones oculares, al menos un par durante la etapa de desarrollo, suponiendo que no tengan síntomas. Evidentemente, si tienen síntomas o tienen algún problema, pues tendrán que tener más. Y luego la segunda parte de tu vida, en donde es importante, creo, esa revisión, es a partir de los 40 años, en donde problemas como la presión ocular o algún problema en el interior del ojo deben de ser evaluados con una periodicidad en función de cómo vayan saliendo esas pruebas. Si estás perfecta cuando tienes 40 años y la presión estupenda y todo está perfecto, pues igual no hace falta que te vuelvas a ver hasta el cabo de 5 o 6 años. Y si hay algo que te hace sospechar, o el oftalmólogo le hace sospechar, pues harás esos controles con más asiduidad. Pero yo diría que esos son los dos fases de la vida en donde es importante esa prevención. Bueno, pues ya lo han oído. La próxima revolución, por llamarlo así, en cirugía ocular será la posibilidad de obtener tejidos biológicos a través de las células madre para poder hacer implantes de esos tejidos necesarios en la córnea o la retina, donde se precise, sin necesidad de tener que recurrir a la donación del órgano completo, ¿no? Pero aún así, ya lo han escuchado, que es un orgullo y una satisfacción que la región de Murcia sea la que está a la cabeza en toda España en número de donaciones y en número de trasplantes. Parte de lo que nos contó el doctor José Luis Güell en la conferencia que dio hace unos días en Molina de Segura dentro del ciclo organizado por la Fundación de Estudios Médicos. Y ahora recuperamos el hilo de nuestra tertulia, que estamos hablando de los médicos internos residentes, con el doctor Pereñíguez, el doctor González y hoy también con el doctor Francisco Ángel Guirao, que nos acompaña y que es vocal nacional de las residentes de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Por dónde? El compañero Güell, sí. Coincido totalmente con él, no ya en el tema final de las células madre, etcétera, etcétera, que bueno, es el futuro no muy lejano, sino en los aspectos de prevención, ¿no? Hay que hacer prevención ocular, los pediatras se la hacen a los niños, el médico de familia normalmente, pues cuando llega a una determinada edad en ese marco hace controles, el dentista, en fin, hay un montón de actividades preventivas, que es lo que hablamos en este programa, de actividades preventivas que están en la mano del médico de atención primaria y con la corresponsabilidad con el nivel de especialidad oportuno. Coincido totalmente con Güell y además somos compañeros de universidad, en fin, le debo carta. A mí me llama la atención una cosa que ha sido muy ilustrativa, ¿no? Que cuando te quieres operar, por ejemplo, porque te quieres corregir la miopía, sí. tienes menos Sí. miedo y de hecho dicen, no, voy a operarme los dos ojos a la vez. Sí, sí. Sin embargo, cuando te vas a intervenir de unas cataratas, dicen, no, primero un ojo, a ver cómo va y después es el Venga, otro. Juan, ¿no? vamos con los No, residentes. y ha dicho, refiriendo a las medidas preventivas y a los programas preventivos, es que el MIR, una de sus funciones sobre todo, es que el que va a ser médico de familia aprenda esos programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, porque desgraciadamente en la facultad se ve muy por encima, Eso es. pero el día a día y la práctica y la puesta en marcha de esos programas se ven y se aprenden, o lo aprende el médico de familia durante el MIR. Sí, la verdad que tan importante es curar la enfermedad como prevenirla, ¿no?
estamos hablando de prevención y promoción de la salud, educar a la población, que como felicitaros por este programa porque lo hacéis muy bien, y la prevención tanto de enfermedades cardiovasculares como oftalmológicas, cualquier, bucales, infecciones urinarias. Exactamente, donde nos podamos mover. Y siempre tenemos que, en consulta de atención primaria, es muy importante hacer esta labor y hacerla bien. ¿Cuál es el inconveniente? Quizás, bueno, el inconveniente siempre yo creo que se justifica por el tiempo de la consulta, pero yo no me centraría en eso, la verdad. No estoy de acuerdo en que falte tiempo, es cuestión de organizarse. Exactamente, y estoy de acuerdo contigo, Juan de. Es como dice que he dicho los más, organización en el camarote. He dicho lo del tiempo por ser el utópico que se va diciendo. Yo también soy de los que piensa que el tiempo en consulta es organizarse, igual que debemos ir a los domicilios. Efectivamente. Porque hay que el médico de familia tiene que ir a los domicilios. No, pero en base a eso, yo creo que hay que ser justo. Es decir, antes, cuando un profesional de la medicina tenía que atender a 2.000, 2.500 personas, no tenía tiempo nada más que para hacer recetas. Nada más. Hoy, gracias a Dios, con todas las dificultades, con todos los problemas, con todos los sinsabores, las medias están entre 1.500, 1.600 personas por cupo, lo cual da un margen para poder atender dignamente y bien a nuestros pacientes. Es por lo menos mi opinión. Segundo aspecto. Quiero recordar que el discurso de entrada en la Academia de Medicina de Juan de Dios hablaba de esto precisamente, del programa de actividades de promoción y prevención de la salud. Es decir, el médico de familia, lo mismo que tiene que tener en la cabeza un montón de cifras, de la tensión, del azúcar, del colesterol, de la fosfatasa alcalina, de esto, del otro, de más allá, del PSA, del no PSA, un montón de cifras, también tiene que tener en la cabeza, y de eso se trata, tener en la cabeza ese montón de actividades preventivas que cuando una persona entra por la puerta sabe lo que tiene que hacer. Es decir, una mujer a partir de una determinada hay que hacerle un tipo de citología. Una mujer que sangra por la vagina después de haber tenido la menopausia hay que estar pensando en lo que puede tener. Y si no, hay que preguntarle. Una persona que fuma hay que hacerle una intervención sobre tabaco. Hay un montón, programas de actividades que debe ser el libro de cabecera de los residentes. Es decir, un residente, aparte de saber mucha medicina que es necesario, tiene que saber también de promoción de la salud y de prevención. Y debería de ser un libro de cabecera, por lo menos cuando estuvierais en el hospital, lo mismo que tenéis ese del 12 de octubre con todas las urgencias del mundo, también tener un papa de vez en cuando, estar echándole un vistazo, ir viendo cómo se tiene que hacer. El futuro es, aparte de la altísima tecnología, tendremos que llegar a un acuerdo entre la sociedad que compense las actividades de promoción y prevención de la salud con la alta tecnología y el hospital. De ese conjunto económico, porque cada cosa, la tecnología vale lo que vale y ya veremos si podemos aguantar en este ritmo o a este ritmo mucho más. Y la promoción, que es la madre tonta, la madre vieja de esta historia, de una pata que se ha quedado corta y que tiene que crecer indiscutiblemente. Y cuando hablamos con los consejeros repetidos y cuando hablamos con la gente que sabe, todo el mundo coincide en esto. Es decir, más promoción y prevención para que el final, a 10 años, a 15 años, a 20 años, sea mejor. Y para que se convierta en desmedicalización al final y al cabo. Claro. Menos tecnología, y no digo yo que la tecnología no sea importante, porque cuando uno le llega el momento lo que quiere es tener lo mejor para cada uno. Yo eso lo entiendo. Pero tiene que haber un juego, no de, ¿cómo es juego de titanes de esos? Como dice el de Podemos, juego de reyes, ¿De tronos? Juego de tronos, tiene que haber un juego de tronos entre la promoción y la prevención y la alta tecnología, que es muy bien apuntado, bueno. Francisco, decimos que el 50% de los médicos vamos a trabajar en la atención primaria o como médico de familia. Ahora, el último fin de semana de enero es cuando se hace el MIR. El reparto o la distribución de plazas en el MIR va en consonancia con ese 50% que va a trabajar. El 50% de las plazas son de médico de familia y el 50% son de resto de especialidades. Digamos que este año, por ejemplo, han aumentado, si hay 6.160 plazas aproximadamente, las que hay en el sistema de formación, contando médicos del trabajo, contando cardiología, medicina de familia. La medicina de familia ocupa un gran papel, digamos que estamos hablando de aproximadamente casi un tercio. Un tercio. Y siempre se ha dicho
que la medicina de familia era la especialidad, la última especialidad que se elegía, porque la que nadie quería. ¿Vosotros estáis viendo en los últimos años que eso se ha cambiado un poco? Pues yo me acuerdo que en mi época los primeros números no elegían medicina de familia, pero hace Plástica, 5 medicina años plástica, el número 2, cardiovascular. sí, pero hace 5 o 6 años el número 2 eligió medicina de familia. Claro. ¿Estáis viendo también ese cambio? Se está viendo, ya este año se ha visto, ya estos años anteriores se está viendo, la verdad. ¿Y por qué se da ese cambio? Yo creo que un gran papel lo juega el hecho de que en la facultad se conozca la medicina de familia. Es muy atractiva esta especialidad. Yo estoy cegado porque estoy haciendo esta especialidad. No, ¿cómo cegado? Estás en tu sitio. Muy Exactamente. bien. pero es preciosa esta especialidad, abarca todo tipo de pacientes con una determinada enfermedad. Conoces a la familia, conoces por qué este paciente no se toma esta pastilla, porque tiene un problema familiar con su mujer. Es que lo conoces todo y eso es... ¿Dónde vive la comunidad? ¿Cuáles problemas tiene? Etcétera. etcétera. Enriquecedor, Claro, muy bien. es enriquecedor. Bueno, pues si me permite, al hilo de que dices tú de la facultad, quería hacer 2 observaciones. Pepe, tú me tienes que perdonar como siempre. La primera es que ahora, ya, la semana que viene, la otra, va a empezar el rotatorio de atención primaria en la Facultad de Medicina como novedad. ¿Y eso qué significa eso? No, ¿Qué eso es? significa que la medicina de familia no existía en los papeles de la Facultad de Medicina. En el 80% de las facultades esto existe, pero Murcia, como siempre, como ya sabes que te he dicho 1000 veces que somos segunda división, pues pues este año vamos a entrar con más peros que con más problemas que tal, pero bueno, eso no le interesa al público, ni a los estudiantes, ni a los gente que tiene que... Vamos para adelante, vamos a darle a los estudiantes una buena formación en medicina de familia, en un rotatorio cuatrimestral que estamos organizando y que pondremos encima de la mesa para los murcianos, las familias de los murcianos que sus hijos van a hacer esta asignatura. Y luego viene un segundo peldaño, ¿no? El segundo peldaño es que ya no vale con un rotatorio, no. Lo que interesa a la sociedad murciana, y no es que lo diga yo, porque a mí no me va a pillar, yo no tengo interés en estas cosas, cuando hablo de estas cosas no tengo el más mínimo interés personal. Digo que por la potencia, por el volumen de especialidades, por los temas distantes de otras asignaturas de la Facultad de Medicina, por la complementariedad de otras cosas, el año que viene se va a revisar todo el programa formativo de la Facultad de Medicina con la evaluación de Bolonia. Será el momento, o ahora o nunca, y ahí tenéis que estar todos, la gente joven, en los foros profesionales, en los foros intelectuales, defendiendo, como ocurre, insisto, en el 80% de las facultades de medicina de España, que exista una asignatura propia en la universidad pública que se llame la medicina de familia. Tenemos que tener nuestros propios profesores, tenemos que tener nuestros propios profesores titulares y tenemos que tener nuestros propios catedráticos, porque la historia nos avala a eso. Ya llevamos 30 y tantos años de experiencia, 30 para 31, y podemos hablar de la diferenciación. Y eso es absolutamente necesario, no es porque lo diga yo, insisto, para la sociedad murciana, que está formando magníficos médicos de atención primaria que se enteran cuando están en sexto. Es decir, tiene que haber una asignatura teórica que desarrolle todos los conceptos de los que estamos hablando todos los días en la tele, ¿no? Bueno. Luego son 2 cosas, rotatorio de atención primaria y asignatura de medicina de familia que estructure el pensamiento intelectual de los médicos de familia. Juan, que tenemos que terminar. Hemos Pero visto, Pepe, si acabamos de empezar. hemos visto que el programa MIR lo que aporta a la sociedad es tener unos buenos médicos formados con garantías para ejercer lo que es la medicina. Pero tú, que tienes ya 25 promociones de residentes, ¿qué os aporta o qué le aporta a un médico de familia el tener residentes o los MIR? ¿Qué le aporta? Pues mira, Juan, iba a decir el topicazo, me alegra. Mira, a mi juicio, esta gente, a mí personalmente, y creo que a la gente que nos dedicamos a la docencia, mira, aporta lo más importante, aporta juventud. Aporta juventud. Yo con 25, 26, 27 años, con 2 dedos de cerebro, se come el mundo. Y se come el mundo en lo personal, en lo profesional, en lo intelectual. A no ser que sea un pavo o una pava, ¿me explico? Pero un hombre como Paco, pues ¿qué quiere Paco? Pues quiere conocer la medicina, quiere estudiar, quiere investigar, quiere viajar, quiere echarse novia. Es decir, tenemos el privilegio
tenemos el privilegio de tener en nuestras manos lo mejor de la juventud española, lo mejor, en hombres y en mujeres, que luego van a seguir vías distintos. En mi opinión, el tutor, hay gente que no comparte esta opinión. Yo me implico mucho en lo personal, pero bueno, es una cuestión de carácter. Hay quien se implica más en lo profesional, hay quien se implica 50-50 y hay quien nada más que se implica en lo folclórico, y eso tampoco. Lo de echarme no voy a conseguir tener. Pero ese es tu problema. Bueno, Ese es tu problema. ahora viene No, esa pregunta viene para ti. No, quiero decir. Y yo estas cosas, sobre todo ya cuando hablamos de la formación, mis residentes lo pueden decir. Yo soy muy exigente, pero soy muy exigente con ellos porque van a ejercer una profesión donde la exigencia es el componente natural del día a día. No podemos fallar a nuestros pacientes. Yo me acuerdo de los que fallé, no de los que acerté. Sé perfectamente y en mi cabeza quedará herida hasta que me muera con lo que me he equivocado. Luego el nivel de exigencia, el nivel de atención, el nivel de preparación tiene que ser un fundamento en la formación de esta gente. Y de esta gente, insisto, que es la élite. A estos tenemos que exigirle. ¿A quién vamos a exigirle más? A estos, que son listos, que son guapos y guapas, y además tienen una proyección vital increíble. Esa es la formación de un MIR, esa es la formación de un médico de familia. ¿Te apuntas? Pues claro. Bueno, en mi época, cuando yo hice la residencia, había un dicho que decía, cuando empieces el MIR, si tienes novia, te peleas. Si no tienes novia, te echas novia. Te compras un piso y te compras o cambias de coche. Yo hice las 4 cosas. No, eso era de lo del PSOE, de casa, coche y compañía. ¿A ti qué te ha pasado? Yo menos lo del piso, me he comprado el coche, Claro. y me he hecho novia. Sí, es que es un periodo Al final, precioso. sí, todo se repite. Es un periodo precioso, pero es que es la época entre la gente entre 25 y 30 años donde define los grandes pilares de su vida que le van a servir para un montón. Yo creo que si hay un privilegio en la vida es tener la capacidad de formar, la capacidad de transmitir conocimiento y de transmitir ilusión a la gente. Creo que yo con eso me hubiera estado satisfecho en el ejercicio profesional, ¿no? Ver enfermos y formar gente. No hay más. Que pase el siguiente. Bueno, pues hemos conocido un poco más otra faceta de la medicina, ¿no? Claro. La semana pasada fue el tema de los toros, que quién le iba a decir que vamos a hablar Un de éxito, de toros en este programa, y hoy hemos conocido otra faceta, la de los médicos internos residentes, que tienen toda una andadura profesional por delante que está comenzando en este instante. Francisco Ángel Guirao Salinas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, si este programa dura en el tiempo, que yo espero que sí, pues igual te invitamos en otra ocasión ya para ir hablando de pues, que si gripe, que si hipertensión y esas cosas que también tocamos aquí en este programa. Yo encantado de ¿Vale? estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Al doctor Pereñíguez y Gracias, al Pepe. doctor González los esperamos la semana que viene para hablar de cardiopatía isquémica. Ya lo trataremos. Hasta la semana que viene. Adiós, Pepe. A ustedes también les esperamos la semana que viene, si lo desean, aquí en Encantados de Cuidarse. Gracias, como siempre, y hasta entonces.